Continuando con el análisis de la maximización de ganancias, vamos a ilustrar un caso en donde las empresas, una determinada empresa que opera en un mercado de competencia perfecta, experimenta pérdidas. Sin embargo, el principio teórico, según el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal, sigue siendo válido, puesto que aún en esa situación las pérdidas se pueden hacer mínimas, como vamos a demostrar a continuación. Primero que nada, lo que tenemos que ubicar es el punto de optimización, según el cual el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Esto sucede en el punto A. En el punto A corresponde un volumen de producción de 9 unidades. A este volumen de producción óptimo lo hemos designado como Q subíndice asterisco. Ahora bien, para ver cuánto gana o cuánto pierde esta empresa, tenemos que primero fijarnos cuánto está obteniendo por producto vendido. En este caso, como es una tomadora de precios, el producto que obtiene es de 10. En el punto A obtiene $10 por unidad vendida. Ahora bien, hay que fijarse en cuál es su costo unitario de producción, es decir, su costo total medio. Esto se ubica en el punto B. Su costo unitario de producción es de 11, es decir, le cuesta producir ese producto 11, pero su precio es tan solo de $10, es decir, tiene una pérdida de $1. Si queremos sacar las pérdidas totales, habría que multiplicar esa pérdida unitaria por el volumen total de producción, que en este caso corresponde a 9, es decir, tendría una pérdida de 9. Ilustrando nuevamente lo que acabamos de señalar, para poder calcular el volumen, en este caso de pérdidas de esta empresa, tendríamos que ubicar B menos A multiplicado por Q asterisco, que es el volumen óptimo de producción. Haciendo estas operaciones observamos que las pérdidas ascienden a $9 y justamente representan ese recuadro que va del número 11 al punto B y del 10 al punto A. Digamos, el área de ese recuadro es justamente 9. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, si la empresa elige un nivel de producción menor al óptimo? Por ejemplo, digamos que se ubica en 8. Y a este volumen de producción lo hemos designado como Q subíndice 1. ¿Sí? En este volumen de producción, pues la empresa, como es una tomadora de precios, pues sigue recibiendo sus $10. En este caso, digamos, su costo marginal estaría por debajo de su ingreso marginal. De hecho, su costo marginal sería aproximadamente de $7, ¿sí? Trazando una línea horizontal en ese punto, en ese cruce de ese punto. Es decir, le convendría a esta empresa seguir produciendo, puesto que si el ingreso marginal es menor al costo marginal, la empresa debe de subir su producción hasta en donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal. En este caso, para ver a cuánto ascienden sus pérdidas, pues habría que identificar dónde está el costo total medio. En este caso, el costo total medio es aproximadamente, es en el punto D, ¿sí? Y aproximadamente es de $13. Es decir, le cuesta $13 producir una determinada unidad de producción, y lo que se embolsa esta empresa es tan solo de 10. Por lo tanto, está teniendo una pérdida de $3 por unidad. Si quisiéramos sacar el volumen total de pérdidas, pues habría que multiplicar ese 3 por su volumen actual de producción. Su volumen actual es de 8. Entonces 8 por 3 serían 24 su pérdida, ¿sí? Esto lo sintetizamos como pérdida número 2, que sería el costo unitario de producción D menos lo que recibe, su ingreso extra o el precio, D menos C, multiplicado por el volumen actual de producción, que es 8. ¿Sí? Entonces obtiene una pérdida de $24, que es superior, esta pérdida 2 es superior al nivel de producción de 9. Si lo que queremos demostrar es que aún teniendo pérdidas, no se pierde el principio según el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal, pues aún teniendo pérdidas, estas pérdidas son las mínimas posibles.
Pensemos otro caso, por ejemplo, en lugar de producir 9, la empresa decide producir más, por ejemplo 10, que a este volumen de producción lo hemos designado Q subíndice 2. ¿Sí? En este volumen de producción, su costo marginal es claramente superior a su ingreso marginal. Por lo tanto, si el ingreso marginal es inferior al costo marginal, la empresa debe reducir su volumen de producción, de tal manera que su costo marginal se reduzca, su costo extra de producir se reduzca hasta que empate con el ingreso extra que obtiene de la venta de ese producto. De hecho, también podemos calcular las pérdidas que obtiene esta empresa por producir 10. En este caso habría que localizar su costo total medio. Su costo total medio se encuentra en el punto B', que es muy parecido al volumen B. Entonces, si trazamos una línea horizontal imaginaria, esta pérdida vendría representada por B' menos E, es decir, 11 menos 10, que sería $1 de pérdida. $1 de pérdida multiplicado por el volumen actual de producción, que es Q subíndice 2, nos arrojaría pues una pérdida de $10. ¿Sí? Esto lo hemos sintetizado aquí en este punto, pérdida 3, en donde la pérdida 3 va a ser igual a B' menos E' multiplicada por el volumen actual de producción, que es Q2. Esto nos arroja una pérdida de $10, que es superior a la pérdida que se obtiene en el punto de optimización, que es el punto 9. Entonces, hemos demostrado que aún teniendo pérdidas, la empresa no debe de perder de vista el punto de que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal, pues aún en ese caso sus pérdidas serían las mínimas posibles. Ahora bien, una pregunta que surge aquí es, ¿debe cerrar la empresa por incurrir en pérdidas? Desde luego que las empresas nunca, digamos que las empresas no siempre experimentan ganancias, hay veces que experimentan pérdidas, pero por el hecho de que experimenten pérdidas, no quiere decir que éstas deban de cerrar, porque esta pérdida puede ser, digamos, momentánea. Es decir, un productor, digamos, de trigo, de maíz, en este momento toma el precio acomodado y dice, bueno, no me genera ganancia este precio que se impone en el mercado. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que el próximo ciclo agrícola el precio suba. Entonces puede tener pérdidas momentáneas con la esperanza de que en el futuro el precio cubra y supere a su costo total medio, es decir, el costo unitario de producción. De hecho, si el precio que se impone en el mercado logra al menos cubrir su costo variable medio, la empresa seguirá produciendo con la esperanza de que las cosas mejoren, el precio suba y logre cubrir sus costos totales, totales medios de producción. Entonces, la regla para decidir si cierra o no es que si cubre su costo, al menos su costo variable, que representan en el caso de un productor agropecuario, el costo de los jornales, por ejemplo, el costo de la mano de obra que tiene que pagar, si lo cubre, este productor puede seguir produciendo con la esperanza de que las cosas vayan a mejorar en el siguiente ciclo agrícola. Entonces, si el precio no logra cubrir ni siquiera los jornales de la gente que contrata, pues en este caso sí cerrará. Pero puede suceder que, por ejemplo, el precio sea igual al costo variable medio mínimo de la empresa. Si ocurre esta situación, bueno, pues el productor es indiferente entre seguir produciendo o no, porque, bueno, al menos cubre sus costos variables medios. Pero invariablemente, si el precio es inferior al costo variable medio, entonces el productor definitivamente cerrará porque no tendrá ni para pagar lo que es la nómina de su empresa. En síntesis, si el precio es igual a su costo variable medio,
el productor es indiferente, ¿sí? Puede continuar produciendo con la esperanza de que el precio suba lo suficiente para cubrir su costo total medio, incluso superarlo y obtener una ganancia. Si el precio es inferior al costo variable medio, es decir, que ni siquiera le da el precio para pagar jornales, pues la empresa cierra, pues no alcanza a cubrir sus costos variables medios. Entonces la empresa seguirá ofertando siempre que al menos su precio sea igual al costo variable medio. ¿Sí? Esta última afirmación es importante para identificar cuál es la curva de oferta de la empresa. ¿Sí? La empresa, insisto, seguirá ofertando siempre que al menos el precio sea igual al costo variable medio, es decir, logre cubrir al menos el costo de su nómina. Espero que este video haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video.